entonces, hoy y siempre, España dirá no a la guerra. Me siento orgulloso de ese partido que ahora, una vez más, demuestra al mundo su fuerza defendiendo la paz. Vienen a Soria a decir no a las guerras. ¿Y quién está en contra de no a las guerras? Lo que estamos en contra es que nos tome el pelo, hombre. Que nos diga que no a la guerra y a la vez manda la fragata mejor de la Marina Española. Cada vez que hay una guerra yo creo que se frota las manos y que dice, bueno, por lo menos no hay que hablar de lo que yo he hecho. ¡Fuera derrota! ¡Fuera de Morón! ¡Fuera los yanquis del Estado español! No a la guerra. OTAN no, bases fuera. El ataque de Israel y Estados Unidos a Irán se produjo apenas 24 horas después de que empezara la campaña en Castilla y León. La posición de Pedro Sánchez fue tajante, reeditó ese no a la guerra que ya vimos durante la guerra de Irak, y ese mensaje se ha repetido en casi todos los actos de campaña. Laura Cerdeira. Se ha coreado, se ha incluido en los discursos. Primero, nos dicen porque va en el ADN del partido, y segundo, porque la campaña no puede abstraerse de lo que pasa en el mundo y que además impacta directamente en los castellanos y leoneses. Y además ha entrado en campaña, en la que es su tierra, por otra parte, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ha participado en 4 mítines, incluido el cierre de campaña, que este viernes nos dejaba una imagen muy simbólica: los dos presidentes del no a la guerra, Sánchez y Zapatero, juntos. Y en este contexto le hemos preguntado mucho estos días a los dirigentes socialistas a nivel federal y provincial si han movilizado a los suyos, a su electorado. La mayoría nos dice que sí, que ha podido espolear a su gente, lo han notado, dicen, en la calle, en los actos, pero también hay voces que rebajan las expectativas, que minimizan el impacto real. Dicen que una cosa es el sentimiento y otra que se traduzca en votos. Feijóo también ha hecho referencia a la guerra en la mayor parte de los mítines en esta campaña de Castilla y León. Ha acusado a Sánchez de incoherente, de demagogo, dice, por tener un discurso pacifista, pero a la vez lucrarse de la situación internacional, beneficiarse con la recaudación, dicen, de la subida de los precios de la energía. También le han criticado por no aplicar, dicen, medidas para paliar esos efectos de la guerra en las familias. Sin embargo, a diferencia de lo que comentaba nuestra compañera Laura, creen en Génova que, según sus estudios internos, ese eslogan de no a la guerra no ha funcionado para el Partido Socialista, que no ha logrado arrancar votos por otro lado. Y tenemos ya las primeras imágenes de líderes que van llegando a las sedes que han elegido para pasar esta noche electoral, para seguir el escrutinio y celebrar o lamentar. Es el candidato socialista Carlos Martínez, llegando al lugar donde los socialistas se han congregado para vivir esta noche de elecciones. Y creo que ha llegado también a ese mismo lugar, no al lugar de los socialistas, al que han elegido ellos, Miguel Ángel Andrés Llamas, que es el candidato de Podemos. Ahí lo vemos llegando. Hemos visto en esta campaña electoral a los socialistas recuperando un tono movilizador que estuvo más ausente en los comicios anteriores, los aragoneses y los extremeños. El no a la guerra moviliza, sin duda, ¿eh? Se ve en las manifestaciones, se ven en las encuestas de opinión, pero tiene traducción en una campaña electoral autonómica y sobre todo con esta premura de tiempo. ¿Quién abre fuego? Ignacio, y luego os paso. Ignacio. Yo creo que aquí es probable que tenga poco efecto sobre el voto, pero yo creo que la ventaja, y esto yo creo que ha hecho, digamos, han sido las condiciones más favorables para el Partido Socialista, ha permitido desviar la agenda de lo nacional de cuestiones, por ejemplo, de estabilidad o de los pactos, ¿no? que ha estado mucho más presente. Estoy de acuerdo con Esther, esta campaña ha sido más regionalizada y eso ha estado mucho menos presente, y en parte ha sido porque el foco de la agenda nacional ha estado mucho más en lo internacional. Yo creo que este ha sido el valor que ha tenido el no a la guerra en esta campaña, desviar de las debilidades del gobierno nacional, que han sido mucho más patentes en las campañas de Extremadura y de Aragón. Igual no nos acordamos, pero en el año 2003, cuando ya se había acuñado el no a la guerra, a la que arrastró José María Aznar a España, con el 90% de oposición de la ciudadanía española, se votó también en Castilla y León, y el Partido Popular arrasó, sumó el 50% de los votos. Es verdad que las circunstancias son diferentes, que los partidos que se presentan son otros, que la política española y la política territorial ha cambiado, pero este dato hay que tenerlo en cuenta. Y de momento, esa movilización
Aquí no se ha visto en Castilla y León. No sabemos si tendrá un efecto a nivel nacional, si esto marca una tendencia o no la marca. Pero desde luego el empeño del Partido Socialista en la última semana en recuperar ese eslogan para la campaña de Castilla y León no parece hasta el momento que haya tenido el efecto deseado. Es que fíjate, por mucha aceptación, digamos, social o popular que tiene un acontecimiento de este tipo, algo que es disruptivo y que preocupa a la gente, acordaros el tiempo que pasó desde que el 15M, la crisis del 2008, la creación del 15M, la eclosión del 15M y su formulación política. Es que pretendemos, ¿no?, que lo que tiene mucha aceptación social sea como una encuesta que pasado mañana se refleje en las urnas. Esto va un poquito más lento, ¿no? Además, en 2003 la sociedad española estaba ya muy movilizada. Recordemos el Prestige, que había sido un año antes, el No a la Guerra. Hay 1000 diferencias entre la actual situación internacional y la de Irak en el año 2003. Hay muchísimas diferencias, incluso la sociedad española probablemente ya no sea la misma. Y además, gobierna Pedro Sánchez, no gobierna José María Aznar. Es que eso cambia todo, la capacidad de movilización del presidente. Y el presidente que había entonces aquí en Castilla y León no es Mañueco. En todo caso, yo creo que si atendemos a la traducción del no a la guerra a estas elecciones, ha sido un fracaso. Pero yo es que no creo que el no a la guerra se tenga que traducir en unas elecciones en Castilla y León, sinceramente. Claro. Me parece que no es el foco. Y en cualquier caso, me parece que el Partido Socialista, si todo lo quiere fiar a ese eslogan, no va a tener suficiente capacidad de movilización, entre otras cosas porque quien gobierna es el propio. A ver, yo no creo que nadie en el Partido Socialista creyera que el no a la guerra le iba a dar un vuelco a las elecciones en Castilla y León. Tampoco creo que la izquierda haya provocado la guerra de Irán para ver si le beneficia en Castilla y León, y no se puede esperar que un asunto que copa todas las portadas, que revuelve los mercados, que deja miles de muertos y destabiliza una región como el Golfo, pues no se cuele en los mítines de campaña, ¿no? Perdona, una región como el Golfo y que acabe en los bolsillos de los ciudadanos que y aquí votan. Está la clave. Es decir, cuánto tiempo dure este conflicto y cómo se posicionan los partidos puede ser fundamental. Antes lo decía Esther, es decir, en 2003 las elecciones en Castilla y León fueron después de las manifestaciones masivas, un 50% de los votos. Pero es que además, entonces, había un gobierno, el de José María Aznar, que era uno de los promotores de la guerra, con lo cual aquí evidentemente hay muchas diferencias, ¿no? A mí lo que se me hace raro no es que la izquierda diga y grite no a la guerra e incluso aspire a capitalizarlo, es que la derecha diga no sabe, no contesta, ¿no? Es decir, no debería ser un tema de unidad, no debería ser un tema que estuviera fuera de la contienda política porque los partidos políticos reflejaran lo que yo creo que es, y lo dicen algunas encuestas ya, una mayoría transversal de una sociedad pacifista. Lo raro es eso. Bueno, para eso el presidente del gobierno debería llamar al líder de la oposición y plantearle una unidad, ¿no? Donde va a ser más difícil, va a ser más difícil que el tema de la guerra esté ausente es en Andalucía, que tiene elecciones en como máximo 2 meses y 2 bases estadounidenses en su suelo. Ahí va a ser mucho más difícil. Y el impacto económico, si ha subido 20 céntimos el litro. No digo la decisión de los ciudadanos, digo en el debate. Digo en el debate, ¿no? El Partido Socialista no lo sé. Lo que sí sé es la campaña que ha hecho. Y en la campaña que ha hecho ya no solo ha puesto todo el interés nacional en el no a la guerra, es que el propio PSOE ha dicho que aspiraba a ganar las elecciones, que estaba empatado con el Partido Popular demoscópicamente. Yo no sé qué perderlas, igual no es una. A ver, yo no sé qué es lo que creía en su intimidad. Lo que sí sé es lo que nos ha dicho. Claro. Y en función de lo que nos ha dicho, hay que analizar si ha sido victoriosa o derrotada esa estrategia. Ya está. Esto es así. Creo que aquí hay una cosa que también es importante, que de todas las elecciones, digamos, que hemos tenido, las que hemos tenido y las que quedan con Andalucía, estas son en principio las que el PSOE tendría las mejores condiciones. No solo por la condición. El candidato y el desgaste. En las encuestas vemos 2 cosas: que Carlos Martínez era un candidato muy bien valorado por los votantes del PSOE, incluso por votantes de otros partidos, y luego veíamos en las encuestas que después de 39 años de gobierno del Partido Popular había desgaste del gobierno popular. Y aún así no parece que haya conseguido, sumar votos. Aquí estamos, una noche electoral más, con la mirada hipnotizada ya en el escrutinio desde el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo, viendo desde Valladolid, también desde Madrid, lo que de sí lo que han votado aquí en Castilla y León. Hoy y siempre, España dirá no a la guerra. Me siento orgulloso de ese partido que ahora, una vez más, demuestra al mundo su fuerza defendiendo la paz. Vienen a Soria
a decir no a las guerras. ¿Y quién está en contra de no a las guerras? Lo que estamos en contra es que nos tome el pelo, hombre. Que nos diga que no a la guerra y a la vez manda la fragata mejor de la Marina Española. Cada vez que hay una guerra yo creo que se frota las manos y que dice, bueno, por lo menos no hay que hablar de lo que yo he hecho. ¡Fuera derrota! ¡Fuera de Morón! ¡Fuera los yanquis del Estado español! No a la guerra. OTAN no, bases fuera. Palabra que me dice que no, la que marca la guía, la de y miente igual que Mañueco. Hay una historia, ¿no? que siempre que solo me gusta mentir si es necesario, y creo que hay muy pocas veces que sea necesario, y hoy tampoco, no estoy contento. Hemos tenido unos buenos resultados. Tengo que agradecer. Tenemos que agradecer a tantísima gente, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Lo que nos hemos implicado, lo que llevamos trabajando durante tantísimo tiempo, durante todos estos días, durante todas estas semanas, durante todos estos meses, para intentar que Castilla y León le diéramos un vuelco. Y ese vuelco, ese proyecto de transformación, es verdad que ha tenido un resultado importante, muy, muy importante. Y por eso lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos los que habéis estado ahí, a toda la gente, en cada una de las 9 provincias. Se ha trasladado un depósito de confianza, un préstamo de confianza en el Partido Socialista de Castilla y León, en este proyecto colectivo que estamos armando. En este proyecto colectivo que sin duda alguna va a ser el presente y el futuro de esta comunidad autónoma. No tardaremos más, tardaremos menos, pero la realidad, ¿no?, es que la carga de la razón es de tal potencia, con tal rotundidad, que hoy estamos aquí muchos, ¿no?, de los que hemos apostado por ese cambio. Nos hemos quedado a poco, es verdad, pero no hemos llegado al final. Yo hoy quiero deciros, ¿no?, desde el absoluto agradecimiento de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de este cabreo interno. Ya os dije, no me gusta perder ni al futbolín, y nos la han marcado desde la defensa. Pero ¿no?, hay que reconocer, ¿no?, y hay que felicitar, ¿no?, a Mañueco por tener desde el sofá. Bueno, reflexionemos también con eso. Pero es verdad, ¿no?, y hay que reconocerle y agradecerle. No he tenido tiempo para llamarle por teléfono, pero lo haré, ¿no? De bien nacidos es ser agradecidos, y nosotros lo somos. Y vamos a felicitar y a reconocer la victoria de Mañueco. Pero también he tenido la oportunidad de escucharle minutos antes de salir a esta comparecencia con los medios de comunicación, y volver a escucharle lo mismo de siempre. Que volvamos a volver a lo mismo, a volver a la estabilidad, a volver a recriminar como si tuviera una mayoría holgada, una mayoría suficiente para poder tener un gobierno en esta comunidad autónoma. Y es verdad que hemos estado justitos, pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Y ese mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco precisamente por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno, o un presunto gobierno, que con una asigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad de los próximos 4 años. Se lo hemos puesto muy fácil. Hoy no pueden venir a pedirnos cuentas. Nosotros hemos puesto todo para poder plantearles ese cortafuegos. Nosotros hemos dicho que esta tierra no estaba en venta.
Nosotros hemos dicho durante muchísimo tiempo que aquí estaba el Partido Socialista para configurarnos en una alternativa sólida de gobierno, de cambio, de transformación, de modernización, para levantarnos de una vez por todas. Ellos desde las nueces les ha consolidado eso de quedarse quietos, el inmovilismo. Este quietismo que nos perpetúa en esta comunidad autónoma como algo irrelevante dentro del ámbito nacional, el ámbito europeo, el ámbito nacional e internacional. Y lo que estamos planteando hoy por hoy es decir, ¿y ahora qué? Yo la pregunta que me hago con este resultado electoral es el ahora qué. Estoy contento, el Partido Socialista hemos subido 2, nos daban por amortizados, no estábamos tan. No lo estábamos. ¿Y sabéis por qué no lo estábamos? Porque no solamente somos un partido histórico de valores, de convicción, de principios, sino porque tenemos un proyecto para esta comunidad. Porque hemos sabido permear el territorio. Hemos sabido entender la problemática de la ciudadanía. Hemos sabido entender que lo que le duele a León le duele a Soria, lo que le duele a Soria le duele a Segovia, lo de Segovia le duele a Ávila, a Burgos, a Valladolid, a Palencia, a León, a Zamora, a Salamanca. Hemos sabido desarrollar un proyecto colectivo sin confrontación. Hoy he vuelto a escuchar al señor Malloco diciendo con el Partido Socialista Neagua. No se ha enterado de nada, aunque haya ganado por poco las elecciones. No se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada. Compañeras y compañeros, lo único que estamos planteando hoy es una prórroga más. Va a haber partido de vuelta. Hoy vos tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Hoy a vos le han vuelto a decir la ciudadanía, muy alto, muy claro, que si sigue siendo la muleta del Partido Popular, ese asidero permanente para que la derecha siga restaurada en el poder durante tantísimo tiempo como en Castilla y León, tiene sus días contados. Y por tanto, hoy tenemos que estar muy atentos a lo que pueda suceder en la negociación de estos días. Hoy les pido a los medios de comunicación, a la ciudadanía en su conjunto, que no pongamos el foco en el Partido Socialista, que va a ejercer lo de siempre, la responsabilidad, atribuir su papel en la democracia. Desde la responsabilidad exigir una ley contra la violencia machista, una ley contra la despoblación, una ley por la ordenación del territorio, una ley para el desarrollo rural, medidas para paliar la crisis económica que viene derivada de la guerra originada precisamente por aquellos que siguen aplaudiéndose desde la derecha y la extrema derecha. Ahí nos van a encontrar. Pero quiero que pongamos el foco definitivamente en cómo va a ponerse en venta esta comunidad autónoma. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde está dispuesto a pagar el señor Mañueco? ¿Hasta dónde está Feijóo dispuesto a ceder? ¿Ceder el derecho de las mujeres? ¿Ceder el derecho de los territorios rurales? ¿Ceder el derecho de los agricultores y ganaderos? ¿Ceder el derecho de nuestra gente que tiene que seguir saliendo de esta tierra para poder vendernos al mejor postor? Ahí donde quiero veros. Ahí es donde tenemos que seguir apostando. Ahí vamos a estar. El Partido Socialista, el de siempre, el de los principios, el de los valores, el de las convicciones, el de la libertad, el de la igualdad, el de los derechos humanos, el de respeto a la legalidad internacional, el de no a la guerra y el de sí a la paz. El del Partido Socialista que va a seguir defendiendo los valores de esta comunidad autónoma, los valores de los territorios, los valores de esos miles de personas que en Castilla y León han respaldado el proyecto político que significa el PSOE de Castilla y León. Vamos a ver cómo rueda estos días. Vamos a ver hasta qué punto vos está dispuesto a ser esa muleta permanente. Vamos a ver cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP. Vamos a verle. Vamos a verle.
Y os digo una última cosa. En esta primera baza no tenemos cartas. En la segunda, todas. Vamos a por ellos. Acaba de terminar su intervención Carlos Martínez, el candidato del Partido Socialista en las elecciones de Castilla y León, celebrando el resultado obtenido. Es la segunda formación, por detrás del Partido Popular, que ha ganado las elecciones. El Partido Socialista revierte una secuencia nefasta para sus intereses, que empezó con un descalabro en Extremadura, con una caída un poco más amortiguada, pero muy, muy importante en Aragón, y en esta ocasión revierte la tendencia, gana 2 escaños, gana voto y gana 7 décimas de porcentaje. Nosotros es el momento de empezar a ordenar todo lo que hemos escuchado en los últimos minutos, ese carrusel de comparecencias de todos los candidatos en las elecciones de Castilla y León. Ya podemos ordenar comparecencias, reflexiones, análisis que van a arrojar en las próximas semanas y meses un gobierno para esta comunidad. Ese es el objetivo de las elecciones, elegir a los representantes que acaban eligiendo en nuestro sistema parlamentario un gobierno. Nos preguntábamos qué quería decir Juan Fernández Miranda, Carlos Martínez, cuando decía en su comparecencia: nos vemos pronto. No sé, parece que lo que está diciendo es que no va a haber acuerdo PP-Vox. Hay argumentos para sostenerlo y que habrá una repetición electoral, pero bueno, a mí eso me parece que todavía está muy lejos, y además yo insisto en la idea que ya desde al comienzo del programa, de que el PP y Vox no tienen la alternativa ya a llegar a acuerdos, porque el mandato de las urnas es claro, y yo creo que hoy en Castilla y León se ha visto que Vox, el votante de Vox no quiere que esto siga en la ingobernabilidad. Por lo tanto, entiendo, y así lo dicen ambas formaciones, que a partir de mañana llega la época del desbloqueo. Si no, lo pagarán en las urnas en Andalucía, probablemente. Hombre, ha sido muy misterioso, ¿no? Esto de mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. ¿A qué se refiere? ¿Cree Carlos ¿A qué se refería Carlos Martínez? Carlos Martínez, que no va a haber un acuerdo entre el Partido Popular y Vox y que habrá una repetición electoral. Parece que apunta a eso, ¿no? Dice, tendremos que estar muy atentos a las negociaciones. Después me ha llamado muchísimo la atención esa frase de no estábamos tan mal, que es una frase que muchos socialistas recuerdan, que dijo Zapatero en el Congreso del 2000, después de una mayoría absoluta del Partido Popular, la mayoría absoluta de Aznar, y que sirvió para insuflar, ¿no?, algo de ánimo a su base después de ser elegido como líder del partido. También él dice, ¿no?, con cierto sentido del humor, es el inicio de un camino, tardaremos más, tardaremos menos. Bueno, de momento van 39 años y ahora irán otros 43 si es que el nuevo gobierno, si es que se forma también, acaba su mandato, ¿no? Lo claro es que era un candidato muy conocido en Soria, que se lo digan a Soria ya, que ha pasado 3-1, mientras el Partido Socialista sube en 2 escaños, no así en el resto de la comunidad. No era un candidato tampoco del aparato de Ferraz, pero que ha hecho una campaña muy apegada al territorio, con propuestas, por cierto, que hasta llamaban la atención, como retar a Mañueco, ¿no?, que gobierne la lista más votada. Si usted está tan seguro de que va a ganar, yo le permito que usted gobierne si es usted la lista más votada, ¿no? A lo que sabemos que Mañueco respondió que con los sanchistas a ninguna parte. Un candidato, bueno, pues distinto, sin duda, que como alcalde conoce bien su territorio, que tiene un discurso propio y que nos deja pues frases enigmáticas. Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. No sé qué significa. Bueno, yo creo que esta lectura la hacen esta noche en Castilla y León, y la hicieron después de las elecciones de Aragón también, la noche que estuvimos en Zaragoza hace apenas un mes y medio. Al principio del programa decíamos que esto de la inestabilidad había cambiado de barrio y que llevamos hablando de inestabilidad en el gobierno de España desde hace 6 años, por esto de la suma de mayorías, que efectivamente no hay mayorías absolutas desde hace mucho tiempo en este país, y por lo tanto los partidos
esto es lo que dice Lucía del bipartidismo, están condenados a dialogar, a acordar y a pactar, y esto no es ningún sacrilegio. Como pasa en Europa. Exacto, en no casi es ningún todos los sacrilegio, países. ningún sacrilegio en democracia, pero es cierto que la inestabilidad ahora, donde está, es en las comunidades autónomas, donde hace 4 años el Partido Popular formó gobierno con Vox. Y la sensación que hay en algunos territorios del Partido Socialista es que este maridaje no va a volver a consolidar ni a tejer con las elecciones que ha habido, con la repetición electoral, tanto en Extremadura como en Aragón, como probablemente en Castilla y León. Lo que parece muy evidente es que el partido de Santiago Abascal ha decidido no entrar en los gobiernos. Otra cosa es que se abstenga para no asumir la responsabilidad de haber provocado una repetición electoral. Pero de lo poco que trasciende de ese partido, porque son absolutamente opacos y no suelen informar de sus cosas orgánicas ni de sus debates internos, parece que tienen bastante asumido no entrar en los gobiernos hasta que llegue la convocatoria de unas elecciones generales, que es ahí donde piensan recortar más posiciones al Partido Popular. Que lo consigan o no, pues es una incógnita, porque tampoco sabemos cuándo se van a convocar esas elecciones generales. Si atenemos a lo que dice el presidente del gobierno, todavía hay que esperar 1 año y un poquito más. Pero lo cierto es que no tienen demasiada intención de entrar ahora en los gobiernos autonómicos. O sea, que eso estás planteando de alguna manera que este duelo al que estamos asistiendo en las derechas españolas solo las resuelve unas elecciones generales. Aquí lo vamos a dejar en este punto tan interesante, Alejandra, un duelo al que asistimos que solo resolverán las elecciones generales. Pues efectivamente, mira, Pepa, yo creo que es un buen momento de la noche, ahora que llevamos ya el 98,98% escrutado, para volver a entrar en estas Cortes de Castilla y León y ver un poco cómo van a quedar conformadas a partir de hoy, comparándolas con 2022. Ahora mismo, en estas Cortes, el Partido Popular se va a quedar con 33 escaños, eso quiere decir que tendrán 2 asientos más, 2 procuradores aquí en esta Cámara Regional, y el Partido Socialista, que tenía 28, va a tener 2 asientos más aquí en su lado del hemiciclo, va a tener 30. Buen resultado para Carlos Martínez, un resultado bastante bueno también para Fernández Mañoco. Y Vox va a tener un asiento más en esta Cámara, va a tener 14. Es verdad que algunas encuestas le daban una subida bastante mayor, pero se queda con un asiento más en esta Cámara. Unión del Pueblo leonés salva también los muebles, mantiene sus 3 asientos en esta Cámara, por Ávila también, que mantiene su procurador aquí en las Cortes, y Soria ya es uno de los grandes perjudicados, ya lo venimos diciendo desde que empezamos a conocer ya un dato bastante avanzado del escrutinio, pierde 2 procuradores en estas Cortes, en las que por cierto ya no van a estar, también lo hemos comentado a lo largo de la noche, Izquierda Unida ni Podemos. Hay que recordar que Podemos tenía un escaño cuando fueron en coalición en 2023, consiguieron un escaño en estas Cortes de Castilla y León. Y así es como van a quedar, con el 99% ya escrutado. Y ahora vamos a hacer otro análisis, porque es importante ver cómo ha ido evolucionando el peso del Partido Popular y también del Partido Socialista, el peso autonómico, ¿no, Paula? Lo hemos comentado en algún momento de la noche, cómo han ido cambiando un poco los parámetros, ¿no? Y este gráfico nos lo enseña muy bien, cómo ha ido perdiendo peso el Partido Socialista, cómo ha ido ganando peso el Partido Popular. Sí, aquí podemos ver muy bien las tendencias. En el caso del PSOE, desde 2019 ha ido habiendo una pérdida ligera pero constante, hasta llegar a perder 34 diputados desde ese 2019, en aquellas elecciones municipales y autonómicas que ganó el PSOE, hasta las elecciones de Aragón. En esta ocasión, ya con el escrutinio prácticamente terminado, podemos decir que el PSOE ha conseguido frenar esa pérdida e incluso recuperar 2 de esos diputados autonómicos que había perdido. En el caso del PP, la tendencia es bastante distinta. Es una tendencia al alza. Desde 2019, cuando tenía 300 diputados, hasta las elecciones de Aragón en 2026, el pasado mes de febrero, con 162 diputados más.
en el último ciclo electoral que comenzó con Extremadura, no ha sido, no han sido grandes ganancias. Claro, o sea, más estable, ¿no? Está como más estable en esas dos citas. Sí, de hecho en Aragón, ya sabemos, perdió 2 diputados, pero más o menos la tendencia la vemos bastante clara y en esta ocasión, en esta cita electoral que estamos ya terminando, Mañueco ha conseguido recuperar esos 2 escaños para el cómputo global de diputados autonómicos del Partido Popular. Muchas gracias, Paula. Interesante, Cristina, este análisis, porque lo comentábamos en algún momento al principio de la noche, lo importante que es tener este peso, ¿no? Este poder territorial. Qué importante es para los dos partidos tener, lo vemos aquí, esas diferencias entre PSOE y PP, cómo se han cambiado las tornas, ¿no? Desde 2019 a 2026, y lo importante que es para estos partidos tener ese poder territorial, porque luego muchas cosas se van a decidir, por ejemplo, en esas conferencias de presidentes. Así es, lo explicaba muy bien Paula. Es verdad que aquí todavía no están incorporados los resultados electorales de esta noche, pero bueno, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han ganado 2 escaños, por lo tanto sí quedaría la cosa prácticamente igual. Y aquí podemos ver como en el año 2019 la preponderancia de diputados autonómicos la tenía el Partido Socialista en el conjunto de España, ¿eh? No estamos hablando de Castilla y León solamente, mientras que en el 2026 hacemos la misma foto y nos encontramos con un resultado absolutamente inverso, donde es el Partido Popular el que tiene mucha mayor representación. ¿Por qué es importante? Pues por lo que decías, Alejandra. Hay muchos elementos en un país como el nuestro, en el Estado de las Autonomías, un país complejo, hay muchísimos elementos que, por mucho que se gestionen o que se puedan decidir en el ámbito del Gobierno, de la Administración General del Estado, desde Moncloa, desde los ministerios, luego se aplican en las comunidades autónomas. Competencias compartidas, competencias de ejecución. Fíjate, lo vimos muy bien en la pandemia. La pandemia, que fue donde se creó donde se dio más relevancia, mejor dicho, a esas conferencias de presidentes que fueron teniendo más ritmo y fueron teniendo mayor protagonismo, porque se entendió y se vio clarísimo que, aunque el Ministerio de Sanidad y el conjunto de las administraciones del Estado, la Administración General del Estado, pudiera dar directrices o pudiera plantear políticas, luego eran las comunidades autónomas las que tenían que aplicarlas. Efectivamente, hay que Por aplicarlas. lo tanto, este esquema que vemos aquí, estos datos, son muy importantes, no solamente por esa tentación que tenemos todas las noches electorales de autonómicas de proyectar a resultados de ámbito de unas generales, ¿no? Que ya sabes que decimos siempre que hay que ser muy cautos, porque esto no es copiar y pegar, no es proyectar directamente, pero es fundamental entender la importancia del peso en unas asambleas legislativas en las comunidades autónomas. Pues Pepa, eso será uno de los análisis también que habrá que hacer en los próximos días, en las próximas semanas, también ver cómo un poco cómo ha ido cambiando el peso territorial de los dos grandes partidos. Importante, porque además las comunidades, como decíais, gestionan el día a día de la vida de los ciudadanos: sanidad, educación, dependencia, todos los grandes asuntos. Impresionante ese dato: 32 diputados de poder territorial ha perdido el PSOE desde el año 2019. Lo de hoy, no os pido que tengáis una bolita mágica, pero lo de hoy acaba con la sangría de la pérdida de poder territorial en los volúmenes que hemos visto en Extremadura sobre todo, pero también en Aragón para el Partido Socialista. Yo creo que es muy pronto para anticipar ese escenario. Sí que es verdad que las perspectivas para Andalucía, que va a ser la próxima cita de este carrusel electoral del semestre, no pinta en absoluto nada bien para el Partido Socialista. Internamente incluso se habla de un resultado peor que el que obtuvo el Partido Socialista hace 4 años con la candidatura de Juan Espadas, y esto no se va a revertir porque estamos prácticamente a mes y medio de esas elecciones. Estamos hablando de un feudo tradicionalmente del Partido Socialista y que siempre ha necesitado el Partido Socialista para obtener un buen resultado en el conjunto del territorio nacional, con lo cual esto mermaría sus posibilidades en unas elecciones generales. Bien, es verdad que la pérdida en Andalucía se compensa con los buenos resultados que se está obteniendo últimamente en Cataluña, pero aún así lo que deja a la izquierda de su marca es verdad que pone muy difícil la reedición de un gobierno progresista. Andalucía vamos ahí ahora enseguida, pero a propósito de lo que decía decía Esther, es difícil revertir esa pérdida de peso que está teniendo el Partido Socialista en el conjunto de las comunidades.
y los bloques, Ignacio, el bloque de la derecha, ¿cuánto se ha ensanchado? Sí, si pues, sumamos PP y Vox en la comunidad de Castilla y León. Si sumamos PP, Vox y se acabó la fiesta, que aunque no tiene representación, sí supera, tiene un 1,2%, está aproximadamente en el 56%. Venía contando a Ciudadanos, como decíamos antes, como parte del bloque en 2022, estaba en el 53,5%. Es algo más de 2 puntos lo que se ensancha el bloque de la derecha en estas elecciones. Digamos que se ensancha de un bloque que ya estaba muy ancho. Que ya era ancho, porque es una comunidad autónoma que en ese sentido sí que digamos gravita en el eje conservador. Por tanto, sí se produce algo de expansión del bloque y, como decíamos, además se produce en una situación en la que por el lado de la izquierda prácticamente desaparece todo lo que es la izquierda del Partido Socialista, que no llega al 3% de los votos. ¿Y ahora qué? Vamos a Andalucía ya, porque uno de los objetivos de Vox es romper la mayoría absoluta, claro, los siguientes comicios que están en la agenda, que son los andaluces, unas elecciones, unos comicios en la comunidad más poblada de España, con un peso político muy importante y que se presentan casi como unas elecciones elecciones generales. Natalia Garmendia, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pues sí, ahora la gran pregunta es saber cuándo van a ser las elecciones aquí en Andalucía, cuándo se va a disolver este Parlamento autonómico. El presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ya dejó caer esta semana que lo anunciaría ahora a principios de abril. Los comicios tendrían que ser entre el 31 de mayo y el 21 de junio. Tienen que pasar 54 días desde que se termina la legislatura hasta que se sacan las urnas a las calles. Las últimas encuestas daban la victoria al Partido Popular de Moreno Bonilla, pero atención porque perdía la mayoría absoluta. Vox subía, con lo cual obligaría a un gobierno de coalición con el Partido Popular. Y siguiendo esos resultados de Castilla y León, el PSOE de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, el PSOE andaluz de María Jesús Montero, se mantendría como la segunda fuerza política más votada aquí en esta comunidad. Elecciones en Andalucía en el mes de junio. ¿Hay un tuit de Pedro Sánchez? Sí, hay un tuit de Pedro Sánchez que acaba de poner hace un minuto escaso, donde felicita a Fernández Bañueco por su resultado y donde expresa su orgullo por el candidato socialista que ha demostrado, dice Sánchez, que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León. Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos. No se ha pronunciado todavía Feijóo, que sepamos, en redes, ¿verdad? No tenemos esa reacción. Atención, viene examen, señores y señoras. ¿Qué lecciones deben extraer los partidos de esta secuencia, no solo de Castilla y León, de la secuencia que empieza el 21 de diciembre en Extremadura, que continúa el 8 de febrero en Aragón y que culmina este 15 de marzo en Castilla y León? Vamos a empezar por quienes propician la secuencia, que es el Partido Popular y que es Feijóo, que diseña esta estrategia con el doble objetivo de quitarse presión de Vox, de depender menos de Vox en las comunidades autónomas y de ir retratando el declive progresivo del Partido Socialista, con resultado desigual. Lecciones para el PP de Feijóo. Yo creo que la primera lección, tú lo decías, Pepa, al principio del programa, penaliza adelantar elecciones si no explicas los argumentos o si no convences a los ciudadanos de que se está haciendo con un tacticismo electoral. En el caso de las andaluzas no hay adelanto electoral, como tampoco lo ha habido en Castilla y León, por lo tanto, los dos partidos que están apelados por los electores a gobernar, en este caso no tienen ese problema. Pero creo que deben entender ambos, y esto es indiscutible, que la gente quiere soluciones, la gente quiere un gobierno que haya estabilidad y que no estemos permanentemente discutiendo si se adelantan elecciones o no, etcétera. Y creo que esto es un mensaje clarísimo para el PP y Vox. Quedan 3 meses hasta las elecciones andaluzas. Votan casi 9 millones, o hay casi 9 millones de ciudadanos en Andalucía. Son unas elecciones muy importantes por la repercusión que pueda tener, como decía Esther antes, en el conjunto de España, por el peso de Andalucía. El PP y Vox yo creo que tienen que dejarse ya de tonterías y conseguir llegar a acuerdos en el que los dos puedan estar cómodos. Y eso es el reto, pero me parece que no tiene mucha solución. Bueno, es que yo creo que ahora se abre un periodo muy decisivo, ¿no? Hemos acabado este tramo electoral y ahora las instituciones que se han elegido tienen que ponerse las pilas. Y no será lo mismo si hay un escenario de bloqueo, así no lo hay. Es decir, yo creo que además las elecciones en Andalucía
están planteadas por los partidos con otras expectativas y con otros riesgos. Primero porque el Partido Popular está muy fuerte, porque sacar mayoría absoluta, repetirla, es muy difícil, porque la consiguió por los restos, y porque el Partido Socialista está muy débil. Y no creo que pueda pasar una noche electoral tan eufórica, ¿no?, como la que está pasando ahora. Entonces yo creo que la única lección posible para las elecciones andaluzas es lo que pase de aquí a los 2 meses que restan en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón. Es decir, no será lo mismo que pacten a que no pacten. La campaña y las elecciones tendrán otra lectura necesariamente, ¿no? Por eso, claro, hay incertidumbre. O sea, hay mucha incertidumbre. Que tenemos que analizar todos los partidos. El PP de Feijóo, ¿qué elecciones debería extraer de aquí? Bueno, el Partido Popular quiso hacer de esta cascada de elecciones una bola de nieve y ha aprendido que esa bola de nieve que pretendía aplastar a Pedro Sánchez y además reducir las dependencias de Vox, pues se puede volver un boomerang, ¿no? En Extremadura el Partido Socialista tuvo un hundimiento, en Aragón tuvo un claro retroceso, pero en Castilla y León tiene una leve recuperación. Estas 7 décimas yo creo que le saben al Partido Socialista y a Carlos Martínez a gloria, ¿no? ¿Qué quiere que creo que hay que decir a continuación, ¿no? De que el Partido Popular diseñó una estrategia que le está dando unos frutos que no son los que querían, que el Partido Socialista tampoco está en una buena situación y que a su izquierda hay un solar en este momento, como vemos hoy con los resultados de Podemos y de Sumar. Dicho esto, yo creo que hay partido. En realidad, estas elecciones en Aragón, en Extremadura y Castilla y León son en comunidades donde ya gobierna el Partido Popular. Hablamos mucho de que Andalucía es un feudo del Partido Socialista. Es imprescindible Andalucía para la estrategia del Partido Socialista. Lo ha sido históricamente. Juanma Moreno gobierna desde 2018. Es decir, que ya no estamos lejos de una década de gobierno del Partido Popular con los cambios que se han producido, ¿no? Veremos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Lucía en que la gestión de estos pactos en los próximos 2 meses pueden ser fundamentales para ver hasta qué punto el Partido Popular y Vox se pueden entender, teniendo en cuenta que en Andalucía no hay unas buenas expectativas para el Partido Socialista. La pregunta que sobrevuela toda esta conversación es ¿qué incentivos tiene Vox para pactar gobiernos? ¿Qué incentivos esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué incentivos tiene Vox para pactar gobiernos? ¿Qué les sale más? ¿Qué les renta más? Politólogo, ¿qué les renta más? ¿Quedarse fuera, facilitar una investidura y luego apretar las tuercas, entrar en los gobiernos y gestionar, o resolver este duelo definitivamente en la convocatoria de elecciones generales? Pues depende de cuáles sean las expectativas de alargar la situación. Yo creo que hasta ahora claramente la expectativa era podemos ir a más y por tanto no nos interesa desgastarnos dentro de un gobierno. La pregunta es si después de ver hoy tal vez el techo más cerca, entonces Vox asume que dentro de la derecha ahora mismo es la segunda fuerza y que por tanto como la segunda fuerza, hasta ahora Vox se ha resistido mucho a que se congele la foto de que el PP es la primera fuerza y ellos son la segunda fuerza. Era algo a lo que se resistía con la expectativa de poder llegar a unas generales en condición de disputar la primera posición. Si Vox asume que eso está lejos, entonces es mucho más probable que entienda que es hora de adquirir poder orgánico poder institucional y empezar a ser parte de eso. Brevemente, Esther. Muy brevemente, yo creo que el Partido Popular a nivel nacional puede tener esta noche la tentación de convertir esto en un espejismo y hacer una extrapolación al panorama nacional. Y el Partido Popular sigue estando en la misma posición respecto a su competidor de bloque que estaba ayer, que estaba antes de ayer y que estaba hace 6 meses. Es decir, el Partido Popular convocó este carrusel de elecciones pensando que iba a recortar posiciones con Vox y que además iba a debilitar al Partido Socialista y al Gobierno de España. Primera lección: las convocatorias electorales en autonómicas no deben de servir para propinar o para hacer oposición en el Congreso de los Diputados. Segunda conclusión: que Vox esta noche haya obtenido solamente un punto más y un procurador más que hace 4 años no quiere decir que haya pinchado Vox. Quiere decir
que sus posibilidades de crecimiento en Castilla y León, donde había estado en el gobierno y dio el portazo, le han dejado en esta posición. Pero, oye, un 19%. Mejor resultado histórico. Es el mejor resultado histórico que ha tenido esta formación política. Y el Partido Popular, para su desgracia, hoy sigue necesitando a Vox para poder gobernar en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León y en el gobierno de España. Alejandra, aquí seguimos dándole vueltas a la posibilidad de pactos. Sí, desde luego. Yo creo que es un buen momento en la noche, ya a las 11:30 de la noche, llevamos aquí desde las 8 menos cuarto en este especial electoral, para echar un poco la vista atrás, Paula, y hablar de lo que decíamos a principios de la semana, que nos parece que fue hace 4 años, pero no, fue hace solo unos días. ¿Qué decían las encuestas y en qué ha terminado la noche? Estamos ya casi en el 100% escrutado y es un buen momento para ver qué pronosticaban las encuestas. Que bueno, el panorama general puede que lo acertaran, ¿no? Pero claramente en el caso de Vox hubo una sobrerepresentación, ¿no?, en esas encuestas de Vox. Sí, podemos decir que las encuestas acertaron, como suele ser ya habitual, el escenario general. Como decías, una victoria del PP insuficiente para gobernar en solitario y con Vox creciendo. Es verdad que no al ritmo que vaticinaban las encuestas. El PSOE en segundo lugar, pero mientras que las encuestas le daban una pérdida considerable, ha sido al revés. Han conseguido mejorar su resultado. Este que vemos en pantalla es el escenario final del promedio de datos RTV, que lo elaboramos en RTV con las encuestas que se van publicando. Esta es la foto última con las encuestas que se pudieron publicar el lunes, el último día que permite la ley. Eso es. Y este es el escenario que nos dejaban. Vamos a ver los matices. Es que una semana es mucho tiempo también. Nunca sabemos, claro, cuánto se ha podido mover y nunca sabemos tampoco, al final este es un instrumento que tenemos, pero no son las urnas, efectivamente. Entonces vamos a hacer la comparación entre lo que nos dejaba ese promedio que cerrábamos, como decíamos, el lunes y lo que finalmente ha salido de las urnas. Al PP le dábamos 31 escaños, finalmente han sido 33. En segundo lugar, el PSOE con 26, era una pérdida de 2 escaños, finalmente han sido 2 más. La clave, como decías, a Vox las encuestas le daban de media 18 escaños y en cambio se ha quedado en 14, que es una mejora con respecto a su resultado anterior, 13 escaños, pero desde luego no tan significativa. UPL se ha mantenido igual, Soria ya, en cambio, el promedio de datos de RTV le dejaba 1 escaño menos de los 3 que tenía y finalmente ha perdido 2 escaños. Así es. Y otra clave es que Izquierda Unida, que aspiraba a ese escaño, la mayoría de las encuestas le daban entre 0 y 1. Sí, pero es verdad que muchas encuestas pronosticaban que podría entrar, ¿no? Que efectivamente. Sí. Ese hueco que dejaba Podemos, que efectivamente eso sí que lo veían claro las encuestas y así ha sido. Quizá podía haberlo rellenado Izquierda Unida, finalmente no ha sido así. Sí que las encuestas también vaticinaban un escenario, unas cortes menos fragmentadas que las de 2022. Entonces hubo 8 partidos, las encuestas prevían 7 con ese de Izquierda Unida que decimos, finalmente han sido 6. Al final, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Las encuestas son el mejor instrumento que tenemos de predicción electoral, pero sin duda son un instrumento aproximado. Efectivamente, que luego ya los ciudadanos ponen su voto en la urna y ponen lo que quieren, efectivamente. Bueno, nosotros seguimos recogiendo reacciones que se están dando en estas horas. Después de conocer los resultados, hemos escuchado ya a los candidatos a presidir la Junta de Castilla y León y también han hablado hace unos minutos en los grandes partidos. Vamos a escuchar a la número 3 del PSOE, a Rebeca Torró, al secretario general del PP, a Miguel Tellado, que también ha hablado hace unos minutos, y también se ha pronunciado ya sobre estos 2 resultados el presidente de Vox, Santiago Abascal. 3 regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo. Lo van a tener, podemos garantizarlo. Vamos a hablar de medidas concretas. Vamos a negociar medida a medida, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento para asegurarnos de que el voto que esos castellanos y leoneses, extremeños y aragoneses han depositado en Vox sea respetado. Nosotros no les vamos a fallar, nosotros vamos a saber estar a la altura y esperamos que por parte de Vox ahora sí quieran seguir avanzando en esas negociaciones. Volver a sentarse y avanzar en la senda de diálogo, de la negociación, en beneficio de todos los extremeños, que es lo que se nos exige.
Los de hoy son buenos resultados. Aumentamos nuestra representación parlamentaria. Subimos 2 escaños y ello nos reafirma en que vamos por la senda correcta. Ante un PP que elección tras elección necesita a los ultras para conformar gobierno, los socialistas somos más necesarios que nunca. Son declaraciones de los dirigentes de los partidos políticos. Ahora enseguida analizamos lo que ha dicho Abascal, de los dirigentes políticos de esta noche, pero creo que tenemos una reacción de... Esta es la de Pedro Sánchez en X, antes Twitter. Enhorabuena al ganador de las elecciones por su resultado. Orgullo del candidato socialista y del PSOE, que han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León. Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos. Y también acaba de producirse la reacción en la misma red social de Alberto Núñez Feijóo. Enhorabuena al presidente de Castilla y León por su incontestable victoria. Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022. De las últimas 11 noches electorales, el Partido Popular cosecha 9 victorias. Los españoles nos siguen ratificando como... y no soy capaz de leer más allá, como sí, la única opción de gestión, y son claros. España tiene alternativa, vamos a por ello. Insiste mucho el PP, somos los que más crecemos después de muchas noches electorales en las que se ha dicho Vox es el partido que más crece. ¿Cómo interpretamos lo que ha dicho Santiago Abascal? Bueno, yo creo que esta es la noticia de la noche. El giro de Santiago Abascal ha dicho que se dispone a negociar medida a medida. Va a hacer sudar sangre al Partido Popular, eso es evidente, pero van a negociar medida a medida. Esto es un cambio. Hace pocas horas estábamos en el no, en el bipartidismo, en el PP-PSOE y en todas estas cosas. De repente ya Abascal se aviene a negociar. Esto es un cambio importante. Insisto en que la diferencia entre negociar un pacto de investidura y un pacto de gobernabilidad es notable. Y esa es la incógnita que tiene que despejar Vox en los próximos días. Yo sostengo que no están dispuestos a entrar a los gobiernos autonómicos, pero lo sabremos dentro de poco, porque en Extremadura empiezan a agotarse los plazos empiezan a contar los plazos para una repetición electoral. A lo largo de todo el día, una de las preguntas de la jornada electoral era cuánto iba a crecer Vox. Las expectativas eran mucho más altas. Los sondeos publicados por los medios que han tenido sondeo a partir de las 8 de la tarde eran bastante más altas, incluso más allá del 20, del 21, se ha quedado en el 19, 18,9, y nos preguntábamos cómo le estaba yendo a la extrema derecha en las elecciones municipales que se celebran hoy en Francia. Corresponsal Mavi Doñate, muy buenas noches. ¿Hay resultados ya significativos? ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Buenas noches a todos. Bueno, los resultados definitivos se van a saber este lunes, pero desde luego ya con las estimaciones que estamos viendo ya se puede dibujar un mapa de esta primera vuelta de estas elecciones municipales que arroja varios titulares. Me preguntas por la extrema derecha. Pues bien, la extrema derecha, que había presentado muchas más listas que en las elecciones municipales anteriores, las de 2020, desde luego ha avanzado bastante, sobre todo en el sur. Hay que decir que en ciudades como Fejús, Perpiñán, los que eran los candidatos de la extrema derecha han tenido mayoría absoluta, es decir, se convierten ya en alcaldes y no van a la segunda vuelta del próximo domingo. Y pasa lo mismo, no ha habido ninguna sorpresa, por ejemplo, en Beaumont, lo que es el feudo de Marine Le Pen en Pas-de-Calais, en el norte. Se puede decir también que en aquellas ciudades de 9.000 habitantes o de menos de 9.000 habitantes, la derecha tradicional, los candidatos que van por esta formación de los republicanos, han sido los que van en cabeza, y las grandes ciudades, Lyon, Lille, París, son los candidatos progresistas, sobre todo ecologistas y socialistas, los más votados, a excepción de Marsella. Marsella, que es la segunda ciudad más grande de Francia, que la extrema derecha, que los de Le Pen la ven pues para hacerse con ella. Se puede hablar que hay un empate técnico entre el alcalde saliente de la izquierda independiente y el candidato de la extrema derecha. París, ya decimos, el candidato Emmanuel Grégoire, que ha sido el segundo de la alcaldesa socialista Anne Hidalgo durante 12 años, va en cabeza y le saca entre 12 y 14 puntos porcentuales, según el sondeo, a la que es la candidata de la derecha tradicional, Rashida Dati.
Gracias, Mavi. Creo que tenemos una entrevista con el protagonista de la noche, Alejandra Abad. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Ahora sí, con más calma, estamos con el triunfador, con el vencedor de esta noche electoral, con Alfonso Fernández Mañueco. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. El resultado de esta noche le acerca más a volver a repetir como presidente de la Junta. ¿Cómo lo valora? Bueno, yo lo valoro, en primer lugar, dando las gracias a la participación de todas las personas en nuestra comunidad y, en segundo lugar, respaldo a la gestión de gobierno, respaldo a un proyecto de futuro para colocar a nuestra tierra entre las 3 mejores de España para vivir, y también nos han pedido los ciudadanos diálogo, y a partir de mañana habrá diálogo con todos, pero gobierno no puede haber con el sanchismo. ¿Cómo valora los resultados de las demás formaciones políticas, teniendo en cuenta que usted ha subrayado en su intervención, le ha dicho muy claramente a Vox que les han duplicado en votos? Bueno, yo he hecho un repaso, no me he dirigido a ninguna formación política en general. Hemos sido los que más hemos subido en votos, en mayor porcentaje de votos, en mayor número de escaños. Hemos incrementado nuestra distancia a la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista, de manera considerable. También respecto de Vox, ¿no? Pero a mí me gustaría insistir, creo que ha quedado bien claro que los ciudadanos de Castilla y León han dicho no a Sánchez y sí al Partido Popular y a las políticas y recetas del Partido Popular en esta campaña. ¿Teme que pueda existir un bloqueo como el que se ha producido en otras comunidades autónomas, en Extremadura? Bueno, yo creo que también las personas de esta tierra lo que han dicho es que no quieren bloqueo, que lo que quieren es una solución, y quien lidera esa solución es el Partido Popular, y es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Y únicamente para terminar, ha habido algunas circunscripciones en las que han estado muy cerquita. Hablaba de que incluso en León, ¿no? Sí, hemos estado a punto de ganar en la provincia de León, tan solo unas décimas. ¿No se hubiera notado entonces el efecto de los incendios? Yo creo que no, lo he dicho, ¿eh? Otros han querido hacer de una tragedia política a corto plazo, me parece un error. Bueno, pues muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos a Radio Televisión Española, este especial informativo. Y dejamos a Alfonso Fernández Mañueco que siga celebrando, ¿verdad? Sí, con mi familia y con mis amigos. Bueno, pues es todo desde aquí, desde la que ha sido esta noche la sede de esta jornada electoral para el Partido Popular. Sigue la celebración, como veis. Gracias, Alejandra, por esa entrevista con el ganador de las elecciones de esta noche, que por cierto decías, Lucía, que no mencionaba los temas que salen en el Congreso de los Diputados, ha dicho antisanchismo y sanchismo, sí, ahora ya, una vez cada 30 segundos, ¿no? Y curiosamente no ha querido entrar en la confrontación con Vox, ¿no? Curiosamente no, se entiende, tiene que negociar con ellos para poder gobernar. No ha querido entrar en la confrontación con Vox porque mañana, como dice Juan y reitera Juan, tienen que sentarse a negociar, otra cosa es el resultado, pero para no querer hacer de Castilla y León una extensión de la política nacional, ha repetido cuántas veces lo del sanchismo. Castilla y León ha dicho no al sanchismo, los castellanos leoneses han votado no al sanchismo. ¿En qué quedamos? ¿Estas son unas elecciones en las que han primado los temas regionales o han primado los temas nacionales? Me voy esta noche con la sensación de que va por barrios esto, ¿no? ¿De qué va por barrios? La campaña que ha hecho ha sido así, es decir, esta noche pues ya menos mal que no ha aceptado la propuesta de la lista más votada, porque hoy el Partido Socialista tendría un problema. La que hizo Carlos Martínez, candidato del PSOE, durante la campaña. Bueno, digo que menos mal que Mañueco no la aceptó. Podía haber dicho que sí. Imagínate cómo estaría el PSOE en este momento, ¿no? Hay un detalle en torno a Mañueco que contaba Lucía, pero no estábamos en antena, y es que fue durante un tiempo el patito feo dentro de su partido porque fue el primero que metió a Vox en un gobierno, ¿no? Bueno, hace 4 años concretamente no tuvo más remedio porque sacó un mal resultado y dependía de Vox. Fue además el pistoletazo de salida de la defenestración de Pablo Casado y de la entronización de Alberto Núñez Feijóo. Sus elecciones ni siquiera acudieron a su toma de posesión mucha gente, y digamos que él se consideraba, así se consideraban ellos, como el patito feo
Después, cuando ya el resto de los veranos autonómicos dependieron también de Vox, pues ya dejó de serlo. Claro, ya había más gente que tenía ese problema. Yo creo que hay que decir que Alfonso Fernández Mañueco hoy ha tenido, en mi opinión, una victoria personal, porque su carrera en el partido no ha sido una carrera fácil. Él nunca ha gobernado con mayoría absoluta, por ejemplo, como sus antecesores, y además ha habido varias veces que han estado a punto de quitarle su propio partido. Ahora no, claro, ahora imagínate, ¿no? En este momento les ha dado la alegría que necesitaban, un poco para variar, como diría el PSOE, el estado de ánimo, ¿no? Para variar el estado de ánimo. Ellos también lo han variado con... Os voy a preguntar ahora cómo se van a la cama Feijóo y Sánchez, sí, pero antes... Pues antes de tener que responder... Por separado, ¿cómo se van por separado? Antes de tener que responder a esa pregunta, el candidato del Partido Socialista, Carlos Martínez, lo comentabais ahora, ¿no? Le ofreció a Mañueco respetar o favorecer el gobierno de la lista más votada, y Mañueco dijo que no inmediatamente, ¿no? Con el sanchismo, a pesar de que Carlos Martínez no es particularmente, yo creo, ¿no? un candidato, un político sanchista, pues dijo que no. Es más, Mañueco fue presidente en 2019 después de no ser la lista más votada, que fue el Partido Socialista, ¿no? Si nos quedamos en hoy, yo creo que no es una mala noche para el Partido Popular por cómo parecía que iba a ser. Suben escaños, suben porcentaje de votos. Vox está muy lejos de ese 20% del que hablábamos cuando comenzábamos la noche, está en 18,9%. El tema no son las noches, el tema son las épocas. Y el Partido Popular está en una época en la que depende de Vox. Y todos vamos a mirar a partir de mañana no el resultado del Partido Popular, sino cuánto va a hacer sufrir Vox al Partido Popular y cuál puede ser la consecuencia de que Vox se pase de frenada, que sea demasiado estricto, que la avaricia rompa el saco y que pues su exigencia pueda ser penalizada en las urnas. Y de esto va, es decir, un Partido Popular que sigue fuerte, que aguanta el tiro, que diseña calendarios electorales pues para tratar de separarse de Vox y que sigue dependiendo de Vox en lo fundamental, que es cómo sacas adelante una investidura y después cómo sacas un gobierno. Los periodistas sabemos muy bien que las derrotas electorales son huérfanas absolutamente y que en cambio las victorias o los buenos resultados pues hacen que los candidatos quieran hablar con los periodistas. No es fácil esta noche hablar con los candidatos, ni siquiera con los exitosos, porque están celebrando, pero hemos hablado con Alfonso Fernández Mañueco y nuestro compañero Alfredo Hidalgo ha hablado con Carlos Martínez. Hoy ha salido Mañueco, ¿no? Casi henchido de satisfacción, hablando de gobierno. Vamos a ver dónde se posiciona Vox. ¿Qué quiere ser Vox de mayor? Que es lo que he intentado trasladar, ¿no? En la comparecencia que hemos tenido hace unos escasos minutos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que intentar poner el foco, ¿no? Porque el resto, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo evoluciona todo esto, en qué margen, qué se pone encima de la mesa, dónde está la venta de los derechos de las mujeres, de negacionismo del cambio climático, ¿no? Los incendios forestales. Incluso Vox, ¿no? En esa reflexión interna que tiene que hacer, ¿qué va a ser permanentemente? ¿La muletilla del Partido Popular? ¿Esa derecha valiente va a ser la derecha cobarde que siempre esté metiendo la cuña para que siga restaurándose o instaurándose en el PP o en los gobiernos siempre la derecha? Y eso es lo que tenemos que intentar estar expectantes, ¿no? ¿Qué quiere ser? Abascal de mayor, ¿no? Hay más. Pero les deja una posición más débil a estos dos formaciones. Hombre, a vos lo ha matado, ¿no? Vos hoy tenía una expectativa así y ha caído al subsuelo, ¿no? Y por tanto el voto útil, ¿a quién le ha beneficiado esta vez? Al de siempre, ¿no? A los 40 más 4, 7 más 4, ¿no? Mañueco hoy está exultante precisamente porque ha apelado a ese voto útil de la derecha, que es una opción, ¿no? Válida en el punto de vista de la estrategia electoral partidista, pero desde el punto de vista de los beneficios e intereses de la ciudadanía, estamos en el mismo punto, ¿no? ¿Cuál era mi grandísimo temor para el lunes? Que siguiéramos igual, ¿no? Hoy no estamos solo igual, estamos peor. Porque lamentablemente la extrema derecha sigue estando ahí, sigue siendo el cortafuegos o el asidero permanente que tiene que tener en Mañueco, y Mañueco sigue intentando ignorar a la extrema derecha. Por tanto, ahí estamos, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Muchas gracias, Carlos. Ya está.
el candidato socialista. Y tenemos también la valoración de Unión del Pueblo Leonés. La ha hecho su candidata, claro, Alicia Gallego. Es esencial que esa voz del leonesismo llegue a donde tiene que llegar, que son las Cortes, que entiendan cuál es el mensaje que tiene la UPL. Como además nosotros no hemos tenido que recurrir a líderes nacionales en donde han buscado otra vez polarizar o bien en su caso confrontar lo que eran estas elecciones. Nosotros hemos conseguido que la voz del leonesismo esté presente en los pueblos, en la ciudad, en los barrios, y nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Que vamos a ser pues esa fuerza que quiera llevar las necesidades, los problemas, las reivindicaciones que tiene la ciudadanía. Y valoración también del candidato de Por Ávila, Pedro Pascual, que celebraba con todo su equipo y con esta alegría que vemos el resultado de los comicios. Vamos a seguir siendo la voz reivindicativa, que no tenga ninguna duda, los que nos han votado y los que no nos han votado, y a defender a todos los abulenses y todas las necesidades de los abulenses. Entonces, y con más fuerza todavía, porque digo, que hayan revalidado después esta tercera legislatura, para mí es un orgullo, una responsabilidad, y estoy, de verdad, que no es que no quepo en mí, de verdad, lo digo sinceramente. Estoy contentísimo y no sé qué más decir. Es que de verdad que muy contento, muy ilusionado, con mucha fuerza, y desde el primer día que tenga que estar allí, se va a oír todavía Ávila con más fuerza que se ha oído durante estos 4 años. Noche larga de valoraciones de todos los candidatos con el resultado ya definitivísimo, 99,33% del voto escrutado. Alejandra. Sí, al principio de la noche, Pepa, nos hacíamos 3 preguntas cuando empezábamos este programa, hace ya 4 horas, ¿no? 4 horas, yo creo. Y decíamos que les íbamos a intentar dar respuesta. Así que, como Cristina te tengo aquí al lado, primera respuesta, bastante evidente la respuesta a la pregunta. ¿Volverá a necesitar Mañueco a Vox para gobernar? Es evidente, sí, porque salvo fórmulas mágicas que no da en cuentas por ningún lado, efectivamente necesita a Vox para gobernar. Con las declaraciones que hemos escuchado, se inicia ahora un momento de negociación, que tendremos que ver que efectivamente eso que el candidato de Vox decía, ¿no? Queremos influir en las políticas, vamos a ver en qué políticas y hasta dónde el Partido Popular está dispuesto a dejarse influir. Nos preguntábamos también si el Partido Socialista iba a lograr frenar esa caída que hemos visto en Extremadura o en Aragón. Desde luego en Castilla y León la frena. Bueno, no solamente la ha frenado, sino que ha incrementado en 2 escaños, nada menos, en 2 procuradores más. Por lo tanto, ahí hay un cambio, ¿no? Yo no me atrevo a decir que sea un cambio de tendencia, porque es un cambio en unas elecciones concretas. Efectivamente, habrá que ver Andalucía, habrá que ver el resto, pero efectivamente aquí el comportamiento ha sido absolutamente distinto. Los motivos, bueno, pues muchos elementos sobre la mesa, pero 2 que tengo claro que sí que están. El momento de la guerra. Ajá. Y ese fíjate, no a la guerra, que ese no a la guerra, y creo que es importante porque en los trackings de campaña hemos ido viendo que Vox iba perdiendo parte de la movilización electoral, sobre todo en los últimos 3 días, coincidiendo con ese periodo en el que la guerra efectivamente formaba más parte de la preocupación de la conversación pública y se ponía, bueno, pues mucho más trágica todavía si cabía, ¿no? Entonces, eso ha podido penalizar de alguna forma ese apoyo a Vox. Y una última pregunta que nos hacíamos sobre la izquierda. A la izquierda del PSOE, desde luego no ha conseguido movilizar a su electorado, ¿no? Es evidente, no ha conseguido movilizar el electorado, les ha podido penalizar, evidentemente yo creo, el ir por separados. Tampoco el sistema electoral de Castilla y León les es propicio, pero bueno, es el mismo que en otras ocasiones, y aquí sí que probablemente, conscientes de esto, ha influido el voto útil al Partido Socialista. Bueno, pues como en todas las citas que estamos teniendo, que recordaba Cristina, en Castilla y León también lo que ocurre se lee en clave nacional, así que vamos a hacer una última ronda por las sedes de los principales partidos y vamos a empezar en el Partido Popular, porque Jara la Liena, el Partido Popular tiene ahora mismo 3 negociaciones que va a tener en marcha para poder formar gobierno, a ver que tiene semanas difíciles por delante.
Sí, en Génova sacan pecho del que consideran es el mejor de los resultados que tenían sobre la mesa, el mejor de los escenarios. Dicen que ganan con contundencia, mejoran la distancia con el PSOE y también con Vox. Esto último importante por lo que decíais precisamente, porque aquí creen que esto les da fuerza, les da músculo de cara a esas negociaciones tanto en Castilla y León como en Aragón y también en Extremadura. De hecho, Miguel Tellado, el secretario general, ha pedido unir esfuerzos a los de Abascal para tener de forma inminente gobiernos para los ciudadanos. Son unos buenos resultados para el PSOE, aseguran en Ferraz. La dirección socialista ha agradecido a Carlos Martínez el trabajo que ha hecho. Aseguran que no va a defraudar y que va a seguir vigilante para impedir que Castilla y León retroceda en manos de las derechas. Han roto el mayor techo de Vox, su mejor resultado histórico, y están muy contentos. Han sido las primeras valoraciones del candidato de Vox, de Carlos Pollán. Abascal pone el foco en lo que va a ocurrir a partir de ahora. Dice que hay 3 regiones pendientes de un cambio de rumbo y asegura, garantiza, lo van a tener. Aunque la posibilidad de quedarse fuera de las Cortes estaba encima de la mesa, aquí ha sido un golpe duro tanto para la candidatura de Izquierda Unida y Sumar como para la de Podemos. Creen que les ha penalizado el voto útil al Partido Socialista y coinciden los dos también en señalar que es una mala noticia para Castilla y León. Ya se han pronunciado los líderes nacionales de este espacio. En Izquierda Unida y Sumar creen que los resultados obligan a la reflexión y que marcan el camino para el futuro. Candidaturas de izquierda dicen, y en Podemos dicen que también toca reflexión y que se van a levantar. A punto de dar las 12 de la noche, es hora de irse yendo a la cama y queremos saber cómo lo hacen hoy Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Empiezo contigo, Daniel Basteiro, un titular. Bueno, yo creo que Feijóo se puede ir contento a la cama porque el PP sube y Vox se frena, pero no demasiado porque el viacrucis de las investiduras no ha ni comenzado. Pedro Sánchez se puede ir contento a la cama porque pasa no de caídas electorales, sino de una leve recuperación, pero no demasiado porque la izquierda en su conjunto sigue sin poder aspirar a lo más importante de la Eso no es un titular, eso es una entradilla. Esther Palomera. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez toma oxígeno con este resultado, un poquito de oxígeno, digamos, y Feijóo puede tener la tentación de ver un espejismo en este resultado de Vox, pero sin embargo sigue atado inexorablemente a él. Lucía Méndez. Pues en términos generales creo que se pueden ir satisfechos. Uno es el líder del PSOE, otro es el líder del Partido Popular, y esta comunidad autónoma ha demostrado que apuesta por lo clásico, que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Claro, lo clásico, claro. Las disrupciones de Vox no han sido premiadas. Juan Fernández Miranda. Más allá de que los dos tienen argumentos para irse contentos, yo creo que Feijóo se va con faena, tiene que trabajar a partir de mañana para cerrar los gobiernos, y yo creo que Sánchez se va con una reflexión que es María Jesús Montero se parece más a Pilar Alegría que a Carlos Martínez. Politólogo, ponga usted orden en esta mesa de analistas. Creo que todo lo que se ha dicho es bastante acertado. Yo, por acabar, yo quiero volver un poco a cómo empezamos la noche. Esta era una comunidad autónoma en la que podíamos esperar más estabilidad y la hemos visto. Y por tanto tampoco podemos a lo mejor extraer una tendencia para futuras elecciones a partir de lo que ha ocurrido aquí. Pues a la cama, buenas noches, Alejandra. Pues sí que ya toca, que ya va siendo hora. Después de estas casi 4 horas de programa, nosotros empezábamos este especial Elecciones aquí, en el interior de las Cortes, y así quedan conformadas cuando estamos ya casi con prácticamente todo el escrutinio al final. Ya estamos casi al 100%, con un Partido Popular que gana 2 escaños, Partido Socialista que gana otros 2 y Vox que gana 1. Se queda un poquito lejos de lo que pronosticaban las encuestas. Unión del Pueblo leonés que mantiene su escaño igual que sus 3 escaños, igual que por Ávila que también, y esa, digamos, malos resultados para Soria. Ya a partir de mañana tocará ponerse a trabajar, ponerse a pactar para ver quién gobierna en esta comunidad. Todo se lo contaremos, por supuesto, en los telediarios. Eso será ya mañana. Ahora efectivamente toca irse a descansar. Muchísimas gracias, adiós. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828
044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.